Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde la oficina de la Secretaría de Gobierno. Agradecemos mucho al doctor Flavino Ríos Alvarado su presencia con nosotros para esta entrevista exclusiva para los medios Olmeca TV y veracruzanos.info. Les damos la más cordial bienvenida y repito, agradecerle al doctor esta deferencia que nos hace como medios de comunicación. Mi compañera Yadira también estará con nosotros para hablar de los temas más importantes que atañen al estado de Veracruz en este periodo, pues ya prácticamente de transición en la última etapa de gobierno. Señor, ¿cómo transitar en estos 4 meses, 23 días que le quedan a la administración de Javier Duarte en un ambiente tranquilo, cuando hay a lo mejor afuera en las calles un sentimiento de molestia de la ciudadanía, de encono social? ¿Cómo transitar en un ambiente de gobernabilidad que garantice que el Estado se mantenga en paz de aquí al 30 de noviembre? Primero, tenemos que serenarnos los actores políticos y el gobierno tiene que ser muy prudente, pero todos los actores políticos también, porque luego los actores políticos influyen mucho y hay una efervescencia mayor que muchas veces, también hay que reconocerlo, puede ser mediática, La gente normalmente, si ustedes observan Jalapa, y ahorita los invito a que caminen por la calle Enríquez, la gente transita con mucha normalidad y con mucha tranquilidad. El café de acá está lleno, el otro café que está en un pasaje está completamente lleno, los otros cafés están llenos, los restaurantes en Jalapa al mediodía están llenos, pero si van a Veracruz, Boca del Río igual, si van a Tuxpan igual, si van a Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos en la mañana, tarde y parte de la noche, los viernes y sábados también están llenos. Yo creo que esa actividad normal es la que tenemos que nosotros que apostarle, pero tenemos que ser muy prudentes. Miren, no nos damos cuenta, no lo percibimos, pero ¿cuántos atentados hemos tenido conocimiento en esta semana alrededor del mundo? Bangladesh, Turquía, los atentados en Estados Unidos, en Orlando, por ejemplo, donde falleció un veracruzano. Es decir, la sociedad está irritada, está molesta y es mundial. La economía, ¿cómo está la economía? A nosotros, Veracruz es una entidad con 22 campos petroleros, con una economía 100% petrolizada. Obviamente que nos afecta que el precio del petróleo, del barril del petróleo baje. ¿Por qué? Porque nos dan menos participaciones federales, tenemos menos recursos, pero tenemos los mismos gastos. Entonces se va haciendo un déficit financiero ahí que no nos alcanza para pagar y probablemente a eso también haya una irritación porque no le pagamos a proveedores, no le pagamos a contratistas, no nos alcanza mensualmente para pagar, por ejemplo, la nómina de pensiones. La nómina de pensiones son como 420 millones de pesos mensuales, de los cuales pensiones únicamente capta de la aportación de las cuotas de los patrones y los trabajadores como 220 millones de pesos. El resto lo pone el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque hay un artículo, el artículo 98 de la ley del IPE, que establece que en casos de déficit financiero los patrones deberán aportar proporcionalmente la cuota que les corresponda mediante un convenio especial. Pero si los patrones no aportan o no quieren firmar el convenio especial, las últimas 2 líneas dicen, en caso de que no se dé este supuesto, el gobierno del Estado será el responsable solidario y el gobierno entonces tiene que aportarle para pagar pensiones. Pero cuando digo gobierno, pues el gobierno es el poder ejecutivo. Los patrones son el legislativo, el judicial, Universidad Veracruzana, ayuntamientos, organismos autónomos, pero el dinero que tiene el gobierno no es de las cuotas, es de todo el pueblo de Veracruz. Y resulta que todo el pueblo de Veracruz, hasta los que no son derechohabientes de pensiones, creo que hay como 123,000 derechohabientes en pensiones, de los cuales 90 y tantos mil están en activo, y más de 28,000 pensionados, más de 28,000. En ese sentido, resulta que todos aquellos que no cotizan a pensiones vienen también cubriendo la cuota a los pensionados. Ese es el problema que venimos mes con mes. Sí, preciso y aclaro también que en el caso del IPE, nunca la reserva técnica del IPE ha sido tomada para el gobierno del Estado. Hay un artículo de la ley del IPE, que es el 16, que establece que la reserva técnica se podrá tomar
para los propios pensionados, y así se ha hecho. Se tomaron 360 millones de la reserva técnica del IPE para pagar 120 en mayo, 120 en junio y 120 en julio. Y ya en agosto pues vamos a ver qué sucede. Pero definitivamente el gobierno del estado tiene que responder por las pensiones del IPE, y el jueves estábamos ya concluyendo el pago de todos los pensionados. Sí hubo un atraso, hay que reconocerlo, sí hay molestias, hay que reconocerlo, pero es un gran esfuerzo económico y financiero el que hace el gobierno para cubrir estas pensiones. La pregunta que hace mi compañera tocaya Yadira, habla de un encono en esta transición, pero también esto podría ser provocado por las últimas declaraciones del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, en que, bueno, casi todos los días dice que quiere meter a la cárcel a Javier Duarte de Ochoa. También eso hace que haya un clima así en el estado de Veracruz, de más encono, repitiendo la palabra. Bueno, es que es una obsesión. Es decir, yo siento que cuando se elige a un gobernante, se elige un gobernante para gobernar, y el gobierno gobierna para todos. En el caso del gobernador electo, hay que recordar que fue electo por un poquito más de 1 millón de votos, que representa prácticamente menos del 20% del padrón electoral. Es decir, que el 20% de los veracruzanos votaron por él. 2/3 partes de los veracruzanos que votaron, no votaron por él, ¿sí? Y si estamos hablando de 4/5 partes que no votaron por él, estamos hablando de 4 millones de veracruzanos que no votaron por él. ¿Eso qué significa? Que no comparten lo que él dice, pero eso es lo de menos. Hay que respetar la voluntad del pueblo de Veracruz, así es la democracia, y se gana por un voto, y ya es el gobernador electo. Pero también los gobernadores deben guardar mesura, prudencia. Los gobernadores lo que tienen que hacer es conciliar, armonizar. A veces se puede, a veces no se puede, a veces se prestan los actores políticos, a veces no se prestan, pero eso ya depende de cada quien. Yo creo que en el caso específico de nuestro estado, le tenemos que apostar a la armonía, le tenemos que apostar a la conciliación, a la tranquilidad. Todos, no hay un solo veracruzano que quiera vivir en conflicto. Un obrero, un maestro, una maestra, un petrolero, un comerciante, un profesionista, un ganadero, un industrial, todos nosotros mismos queremos que haya armonía, que haya tranquilidad, que haya paz social para poder desarrollarnos, y sobre todo tenemos que pensar en el futuro de Veracruz, en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que ese futuro sea más promisorio para ellos, y para eso se requiere mucha madurez política. Yo creo que si todos tuviéramos prudencia, sensatez y madurez política, pudiéramos arreglar todos los problemas dialogando o discutiendo o conciliando. Señor, ¿se espera un incremento de manifestaciones en lo que resta de la administración? Porque pareciera tan solo, bueno, en la ciudad de Jalapa, que somos el receptor de todas las inconformidades del Estado, que un día hay manifestación y al otro también. ¿Se espera que haya más manifestaciones, que incremente este número en lo que falta de el incremento usted del trabajo, porque están cerradas todas las secretarías y pareciera que el único que atiende y trata de conciliar y de llegar a un acuerdo pues es el secretario de gobierno. Los demás funcionarios empezaron a cerrar sus puertas. Yo creo que las manifestaciones son expresiones normales de los ciudadanos, y obviamente hay distintas expresiones, hay distintos grupos políticos en Veracruz, hay distintas organizaciones sociales, y obviamente si nos damos cuenta, los lunes tenemos manifestación, el martes también, el miércoles también, pero jueves y viernes ya no hay manifestación, sábado ya es fin de semana, exactamente. Entonces la gente, y obviamente esas expresiones que se dan de los ciudadanos, tenemos la obligación de atenderlas, de escucharlos y de resolverlas. Muchas tienen que ver a veces con peticiones de apoyos de proyectos productivos, de caminos, de obras, y fundamentalmente de recursos económicos. Obviamente siempre hubo una iniciativa en la legislatura anterior, la 62ª, donde se pretendía regular las manifestaciones.
Nosotros, en lo personal, yo opino que no, porque hay que ver el origen y la causa de la manifestación ciudadana. Por ejemplo, recuerdo en el 2004 que se manifestaban en el municipio de Xochiapa, Playa Vicente. Xochiapa era en ese momento una congregación, bloquearon la carretera, metieron a un dirigente a la cárcel. ¿Pero por qué se manifestaban? Porque querían agua potable, porque querían drenaje, porque querían el camino de acceso y porque el ayuntamiento de Playa Vicente no los atendía y se creó el municipio de Xochiapa. Es decir, hay que ver cuál es el origen de las manifestaciones. Y en ese sentido, los servidores públicos tenemos que estar muy atentos, muy pendientes para atender cualquier expresión política. Nosotros, en lo personal, no nos molesta atenderlo. Obviamente los canalizamos a las dependencias para que ellos les resuelvan sus problemas, pero si tu pregunta es de que si se van a incrementar, yo creo que van a ser las normales. Estamos en una conclusión de gobierno y es normal que cada día haya presiones de cualquier tipo y es normal también que nosotros tengamos la obligación de atenderlos. Pero eso no hace ver a un Veracruz en un clima de ingobernabilidad ya en estos últimos meses. Es que, ¿cómo vemos a Veracruz? Para poder comparar, tendríamos que compararnos con otras entidades. ¿Cómo ven Oaxaca? ¿Cómo ven Chiapas? ¿Cómo ven Tabasco? ¿Cómo ven Puebla? ¿Cómo vemos Tamaulipas? Es decir, Hidalgo también y San Luis, para que cerremos ahí el círculo, que son las entidades con las cuales nosotros tenemos colindancia y con las cuales tenemos mucho trato. Obviamente quisiéramos estar mejor todos, pero en lo personal el secretario de gobierno de Veracruz no quiere estar como está ahorita el secretario de gobierno de Oaxaca, por ejemplo. 7 semanas con bloqueos. No sé si fueron 8 o 10 muertos, dijeron ayer. Es decir, no quisiéramos tener eso en Veracruz. Queremos tener armonía social. Los 212 ayuntamientos en este momento están trabajando con toda normalidad. No tenemos un solo palacio municipal tomado. Sí hay problemas, Somos una ciudad de más de 7.200.000 habitantes, más de 5.200.000 ciudadanos, con más de 60.000 jóvenes en los tecnológicos, 70.000 en la Universidad Veracruzana. Tenemos nosotros 3 puertos muy importantes, el puerto de Tuxpan, el puerto de Veracruz, el puerto de Coatzacoalcos. Tenemos 3 aeropuertos, el de Poza Rica, el Tajín, el de Veracruz, Heriberto Jara o Las Bajadas, el de Coatzacoalcos. Tenemos carreteras, tenemos 10 o 12 ríos, ya ni recuerdo cuántos, desde el Pánuco hasta el Tonalá. Es decir, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos el esfuerzo de todos los que trabajan diariamente con mucho entusiasmo, con muchas ganas para sacar a su familia adelante. En Veracruz cultivamos todas las frutas tropicales, hasta la más exótica como el lichi, y hay otra en Minatitlán que no recuerdo ahorita el nombre, el maracuyá, ahí en Mapachapa lo cultivan. Es decir, tenemos el único producto que no cultivamos, o la única fruta, tenemos fruta de tierra fría, la pera, la manzana, el durazno. Hay una sola fruta que no se da en Veracruz, que es la uva. No se da por el suelo y por tiene que ser a un nivel mediterráneo. Pero todo lo demás se da en Veracruz. Producimos leche, ganado, ¿sí? Tenemos granjas avícolas, tenemos pescadores también, tenemos una gran fuerza humana, de veras se los digo, tenemos una gran fuerza humana. La gente hace su trabajo y nosotros como gobierno tenemos que esforzarnos más todavía por hacer mejor nuestro trabajo. Hay 3 niveles de gobierno: el municipal, que es el que está más cerquita, el estatal, que está en medio, y el federal. El federal está muy lejos, por lo tanto tenemos que coordinarnos los 3 niveles de gobierno. ¿Para qué? Pues para que los veracruzanos que viven en un territorio, ahí municipio, pues hagan sus actividades con mucha normalidad y con toda tranquilidad. Yo creo que ese es el reto que tenemos en estos 4 meses, 23 días que le restan a esta administración.